En términos de el primer tema que vamos a tocar es el tema de la corrupción. Y hoy tenemos a Fernando Zambrana, a Javier Vega y a Eric Rolón ayudándonos a analizar todo esto. Vamos a ir poco a poco. El tema de la corrupción arropó completamente al Partido Popular. El caso de corrupción grande de este año fue el de Wanda Vázquez, procesada criminalmente por corrupción electoral. Y ese caso, que lo discutimos en el resumen de medio año, todavía tiene repercusiones. No incide sobre el Partido Nuevo Progresista, porque aunque Wanda Vázquez se vistió de oveja y se trató de vestir todo el tiempo como nuevo progresista y estadista, todo el mundo sabe en Puerto Rico que no lo era, que era una troyana. Por lo tanto, es la primera gobernadora para todos los efectos prácticos independiente que tuvimos, pero tiene unas repercusiones que habremos de analizar. El resto de los casos de corrupción prácticamente fueron casos de corrupción del Partido Popular. El FEI para el senador, el llamado Rey Albert Torres. Los federales nuevamente tenían en la mirilla a distintos alcaldes. También referido al FEI, el alcalde popular de Arecibo. El alcalde de Arecibo, Tito Ramírez, tenía también un guiso con guagua escolar. En la redada de los presuntos implicados estaba el de Atillo, que fue referido la semana pasada al FEI porque tuvo, vamos a decir, los pantalones de hacer un video de propaganda para su campaña con personal y equipos y en el municipio de Atillo. El de Ponce está igual, está en justicia, en las manos de justicia y ha sido referido a ética. El de Calley, que prácticamente es una agencia de bienes raíces. El Partido Popular encubriendo en Mayagüez a Guillito, a su hermano y todo lo que había con el lío ese. También surgió a nivel federal un allanamiento al negocio de los primos de Pedro Pierluisi, que se han dedicado a administrar desde los 90 proyectos de vivienda pública, pero que hasta ahora, que se sepa, no toca al gobernador ni a su familia inmediata. Y también tuvimos otro de los escándalos, Eliezer Molina, candidato a la gobernación, no pagó el préstamo de $375,000 que le cogió al pueblo de Puerto Rico. También en ese contexto sentenciado a 1 año de cárcel el ex recaudador del Comité de Acción Política del gobernador Pierluisi, Joe Fuentes, porque lo que hizo fue esconder la identidad de donantes al PAC. Este año los federales procesaron por extorsión y corrupción al presidente y a funcionarios de la Unión de Muelleros, otro de los casos que salió. Y en el Partido Independentista los casos falocráticos de acoso y de toda la cuestión de delitos de agresión y de machismo que tampoco se vieron. Así que esos son las noticias en términos de la corrupción y vamos a empezar con, vamos a tener a Javier, también tenemos a Fernando Zambrana y a Eric. Buenos días y feliz Navidad a los tres. Empiece el que quiera con estos casos de corrupción y lo que implican. Adelante. Eric, empezamos contigo, que eres el más nuevo de todos. Bueno, pues Luis, primero que nada, gracias, ¿verdad?, por tenerme en tu programa durante este año. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Creo que he crecido como analista político y para mí es importante, ¿verdad?, porque es una meta que siempre he tenido. Así que primero que nada, gracias por esa oportunidad. Luego de ese popurrí que tocas de decir ahí, yo no sé ni por dónde empezar y me explico. Creo que mencionaste, no sé, como 3 o 4 o 5 alcaldes populares que han pasado por situaciones de corrupción o de problemas con la ley, o que por lo menos se perfila como que, ¿verdad?, los van a tener. Pero entonces yo me pregunto si la gente realmente está clara de eso, porque lamentablemente cuando pasa lo de el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, estuvieron 1 o 2 semanas hablando de ese caso, pero yo creo que ninguno de esos casos que tú mencionas
quizás estuvo en la palestra pública más de 2 días. Así que eso, pues, ¿verdad? Nos pregunta si es que a nivel mediático hay una doble vara, ¿verdad? Entre los partidos a la hora de seleccionar a qué noticia se le da más calor, por decirlo de una manera. Pero me quiero concentrar en el caso del alcalde de Arecibo, porque para mí, o sea, se le imputa algo patentemente claro en cuanto al tema de corrupción, que es que precisamente violenta el Código Anticorrupción, de la manera en que contrató a un doctor que había sido ya sentenciado por haber incurrido en un patrón de fraude, ¿verdad? Y si mi memoria no me falla, tiene que ver con, ¿verdad?, con fondos federales. Pero aún así, el alcalde pues está allí. Y mi pregunta es, ¿por qué en algo tan claro, donde el Código Anticorrupción dice que usted no puede contratar a una persona que haya sido sentenciada, ¿verdad?, convicta, allí no ha pasado nada? Quizás en el caso de Maritere te la puedo comprar, porque quizás es un poco más técnico, porque en el caso de Maritere ya pasó a ocupar un puesto y ahí quizás entonces no aplica el Código Anticorrupción, lo que aplica entonces es la ley de recursos humanos del gobierno, que dice que no es que tú no puedas tener una persona en un puesto que haya sido culpable, sino que tienes que habilitarlo, pero son dos procesos totalmente distintos, y quizás en el caso de Maritere, pues en el momento de él nombrarla en el puesto, pues todavía no había sido sentenciada. Así que hay unos tecnicismos por ahí, pero oye, en el caso del doctor está claro. Por encima de eso tienes un alcalde que no reporta los ingresos que recauda en sus actividades. Aquí Puerto Rico no sabe en qué ese alcalde utiliza ese dinero, y eso hay que mirarlo con ojo clínico, porque este es el alcalde que dijo que no iba a cobrar un sueldo, pero sin embargo contrató a personas declaradas, ¿verdad?, convictas, no reporta ingresos ¿verdad?, de lo que recauda como parte de su campaña política. Así que debemos preguntarnos si el tipo no cobra, a dónde va ese dinero. Y tercero, que para mí es una brutalidad, quizás no es que usted como alcalde no pueda tener negocios por el lado, porque la ley te lo permite, pero entonces, ¿por qué crea un andamiaje donde claramente se ve que fue para burlar la ley, cuando lo más sencillo era solicitar una dispensa ética, ¿verdad?, una dispensa ética? Así que estamos viendo un alcalde que, como yo he dicho quizás varias veces en este programa, como dicen por ahí, líbrame del agua mansa que de la brava me libro yo, que llegó prometiendo mucho al pueblo, pero oye, en menos de año y medio ya tiene 3 situaciones que potencialmente a él le van a generar una responsabilidad de responder Fernando, a la justicia. Fernando, ¿qué te parece de este popurrí de casos, que todavía vamos a cubrir más la segunda media hora, pero someramente, ¿qué hay? Luis, para mí, primero quiero empezar diciendo el privilegio también que fue acompañarte este año aquí en La Mirilla, en Noti1. Ya llevamos año y medio, por cierto, increíble, pero cierto. Claro. Empezamos en agosto 18 del año 21. Mira para allá, y ha sido un año lleno de muchas sorpresas y muchas cosas gratas. Y este es el programa 354. Eso es así. Pues mira, le quiero desear una inmensa dosis de felicidades al pueblo que siempre nos oye. Muchas felicidades en esta época festiva, y un saludo muy cordial aquí a Eric, a Javi y a ti. Mira, yo me quiero enfocar un poquito en el allanamiento que hizo el gobierno federal a las oficinas de los primos del gobernador. Aquí se trató de hacer mucha insinuación con esta noticia de que ya iban a acusarlos criminalmente, se iban a llevar enredado al gobernador, a su familia extendida, y yo no sé qué cuento. Y lo que creo que hay que dejar bastante claro es que, número uno, estas personas pues tienen un negocio que está completamente desligado con la administración del gobernador. Es un negocio donde se administran ciertos proyectos, si no recuerdo mal, de reconstrucción de viviendas que se obtenían esos proyectos por medio de subasta pública. O sea, es un proceso abierto, transparente, sujeto a revisión por la parte que no está de acuerdo con el resultado. Y a todas luces, todo apunta a que estos allanamientos tenían que ver con la administración de esos proyectos. O sea que no necesariamente aquí hay una investigación por corrupción, primero. Segundo, estas personas no son funcionarios públicos.
y es muy temprano pues para especular qué resultado o qué efecto esto va a tener, pero o sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Que si esto pues de alguna manera a fin de cuentas ante los ojos del público salpica al gobernador, pues sí, pues porque se habló mucho de que hay un vínculo familiar, pero el pueblo tiene que tener claro también de que meramente por tú ser familiar de una persona a quien le hace un allanamiento, número uno, no hace que esas personas sean automáticamente sospechosas y no tiene que significar que tú como gobernador seas sospechoso también, ¿ok? O sea que vamos a coger las cosas con calma, como hablamos cuando tocamos ese día que sucedió todo esto, cogió a todo el mundo por sorpresa, hay que esperar, no podemos especular, ¿no? Y nada, o sea, ese fue que yo creo que el caso que más me llamó la atención por la manera en que la prensa lo trabajó. Otra cosa que quiero añadir de eso es, pues, me sentí un poquito molesto por la cobertura mediática y las insinuaciones que hicieron los medios noticiosos de Puerto Rico sobre cómo, pues, mire, gobernador, y mira, esta gente que son primos suyos y qué usted va a hacer y qué usted hizo. Mira, o sea, cuando todo el mundo ya sabía, se había filtrado que esto estaba relacionado con unos proyectos que se obtuvieron por subasta, o sea que... Y que vienen administrando desde el 90. Claro, correcto. No son nuevos. Desde los 90. Eso es algo... yo recuerdo, llegó la ridiculez, llegó al punto que Néstor Duprey, cuando vino Joe Biden a Puerto Rico, ustedes recordarán que tuiteó que Joe Biden se mantenía distante del gobernador porque iban a apresar al gobernador y a su hermana. Y nos resultó así, o sea... Y esto es parte de lo que son ya la tradición en Puerto Rico desde el año 98, la intervención de los federales a través de los casos prominentes, de políticos prominentes, donde impacta los resultados electorales. Si va a ocurrir eso o no va a ocurrir, no lo sabemos, pero está ahí, es otro de los temas. Y hay que recalcar, el gobernador no firmó ninguno de esos contratos. O sea, la Fortaleza no tenía la capacidad de interferir sobre ese proceso. ¿Por qué? Porque esos contratos se hacían con unas directrices, guías y fondos federales. O sea, eso no es un contrato, o sea, tal vez administrado por la agencia recipiente, que si no me equivoco era Vivienda, pero donde el proceso corre independiente del Ejecutivo y la oficina que dirige el Ejecutivo, que es la Fortaleza, la oficina del gobernador. Javier. Saludos Luis, saludos aquí a Eric y a Fernan, que estamos en el mismo panel y hemos estado todo el año compartiendo en los paneles. Eric, estuve en una ocasión que estuve con Eric llevando el programa y la verdad es que pues, fue una buena experiencia también para... Este es el bufete legal de la mirilla. Ya llevamos unos cuantos años contigo, Luis, así que espero seguir unos cuantos más y que igual me uno a las felicitaciones que dieron Eric y Fernan a todo el público que nos escucha y que de verdad que son fieles seguidores tuyos, Luis, sobre todo. Bueno, de esto es un trabajo de equipo, pero para los que esperaban que nos retiráramos, sí, nos vamos a retirar dentro de 10 años. Cuando cumpla yo los 81 años, definitivamente voy a retirarme. Estás a lo LeBron James, estás a lo LeBron James. A lo Tom Brady. Ya lo saben, vayan celebrando Tom que Brady, 10 años estás a lo Tom Brady. Está como Tom Brady, papá. El Tom Brady de la radio aquí. Mira, Luis, yo quiero analizar un poco el ámbito político de estos casos y quiero hacer un contraste sobre lo que ha hecho el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el MBC y hasta el candidato independiente Eliezer Molina cuando surgen estos casos de corrupción versus lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista. Yo creo que podemos ver una diferencia clara entre cómo el Partido Nuevo Progresista ha manejado los casos de corrupción que le ha tocado a sus alcaldes, a sus representantes, etcétera, porque el Partido Nuevo Progresista se mueve, le pide la renuncia a estos alcaldes, por ejemplo, que han sido acusados como Ángel Pérez en Guaynabo, y al final del día mueven su maquinaria para que el funcionario que está acusado de corrupción renuncie, pueda hacer su proceso nuevo para llenar esa vacante y que no sea una distracción ese proceso criminal por el que estará pasando ese investigado o acusado.
Y eso, Luis, te lo quiero contrastar con lo que ha hecho, por ejemplo, el Partido Popular. Inmediatamente hacen obra. O sea, inmediatamente ha pasado en Cataño y en Guaynabo, que llevan un año trabajando prácticamente, y ustedes ven obra donde quiera. O sea, son alcaldes y eso obviamente borra el mal sabor que deja lo otro. Claro, compárate eso con lo que ha hecho el Partido Popular Democrático, por ejemplo, en Mayagüez, por ejemplo, como hicieron en Trujillo Alto, donde tuvieron un alcalde en Trujillo Alto que estuvo trabajando meses cobrando de la nómina pública sin ir a la alcaldía, sin que supieran dónde estaba, que el liderato del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, decía que lo llamaba y no lo conseguía, y que no había podido hablar con él sobre los rumores de la investigación bajo la cual estaba pasando, etcétera, que terminó en una acusación por corrupción bajo del gobierno federal. De Guillito en Mayagüez, que igualmente llevaba meses, que se había hecho un allanamiento a su residencia, y por meses todavía el Partido Popular no actuaba y dejaba a Guillito que siguiera corriendo las riendas del pueblo de Mayagüez, hasta que finalmente, en el proceso que se le radica, el FEI pues lo suspende, y ese es ¿verdad?, el estatus donde está ahora José Guillermo Rodríguez. Igualmente, el rey Albert Torres en el Senado lo protegieron, le hicieron una investigación ética dentro del Senado, donde básicamente termina sin ni siquiera le ponen una multa. Y al final del día continúa todavía Albert Torres allí bajo una investigación del FEI y un caso, y el Partido Popular nunca en ninguno de estos casos actuó. Creo que perdieron toda la estatura moral para hablar de corrupción en Puerto Rico con sus actuaciones, ¿verdad? O su falta de actuar en estos casos. Igualmente, Luis, el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, se ha visto también afectado su imagen por cómo manejó el Partido Independentista el asunto de ¿verdad?, las damas que hicieron las denuncias sobre hostigamiento sexual dentro de la colectividad. Un partido que no tenía un protocolo para manejar el hostigamiento sexual, que igualmente tardaron meses en comenzar una investigación, y luego, ¿verdad?, de que hubo una presión mediática para que la realizaran, y al final del día nuevamente protegieron al presunto agresor, cuando estos son personas que por años han profesado que a las víctimas hay que creerle, que, ¿verdad?, el movimiento del Me Too y toda esta cosa, cuando se trataba de otra colectividad o de otras personas que no eran de su colectividad, pues actuaban de una manera. Cuando tuvieron la oportunidad de llevar proteger a estas damas y llevar un caso, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico coincide en que lo manejaron torpemente. Vamos al MBC. Mariana Nogales continúa bajo una investigación del FEI, está referida al FEI por el asunto de sus informes de ética y de ocultar ingresos de sus compañías o compañías que ella estaba y participaba. El MBC cerró filas con Mariana Nogales completamente, sabiendo que había mentido en sus informes de ética. Al final del día veremos si termina con una acusación formal. Pero nuevamente vemos, Luis, cómo estos partidos, el Partido Popular, el Partido Independentista, Mariana Nogales, y en el caso de Eliezer Molina, que nos debe a todos, porque le cogió un préstamo al Banco de Desarrollo Económico y debe más de $300,000, alguien que quiere y que correr. Entiende, el Banco de Desarrollo Económico es el pueblo de Puerto Rico. Por eso nos debe a todos. Molina les robó al pueblo de Puerto Rico. Vamos a entender eso. Cogió un préstamo, no lo pagó. Y el denominador común en todo esto, Luis, es que los partidos cierran filas y la prensa cubre esto por 1 o 2 días y se acabó. Y vamos a pasar a lo próximo. Son los partidos que no son el PNP. Si es el PNP, lo cubre por 100 días. Correcto. Es un aguacero. Exactamente. Y eso es parte de toda esta ecuación. Pero ciertamente para mí, el tema de la corrupción de este semestre, si usted saca el tema
de lo que es de las especulaciones. Pues en el caso de los primos del gobernador, mire que ha habido especulación irresponsable a todo lo que da. Si usted saca ese caso y el caso de Wanda Vázquez, los múltiples casos de corrupción son de alcaldes, senadores populares, de la barbaridad y el Partido Popular haciéndose los locos. Esa es la premisa, ese es el patrón de noticias que ha surgido este año. Y vuelvo a repetir, estamos ya en año preelectoral. Eso quiere decir que en los próximos 365 días tenemos que estar mirando muy de cerca. Recuerden, los cargos de Aníbal Acevedo Vilá se los vinieron a radicar el año electoral, fue en marzo, creo que fue del 88. Sí, del 2008. Del 2008. Y ahí él hizo aquella asamblea en el Choliseo, ¿se acuerdan? Donde amarró a todo el mundo y ahí se llevó el partido. De hecho, las dos palizas más grandes que ha recibido el Partido Popular en dos posiciones, la de gobernación, que perdió por 225,000 votos, y la de comisionado residente, las ha llevado Aníbal Acevedo Vilá. Yo no sé ni cómo diablos el Partido Popular todavía tiene la osadía de cargar con ese muerto para arriba y para abajo, pero es un muerto parado políticamente hablando, es una hipoteca, es realmente lastra, pero es como Yulín, o sea, mientras estén ahí, la oposición del PNP tiene un field day. Eso en términos generales. Vamos a cubrir también los problemas de la justicia, la administración de la justicia, y después cubriremos los casos. Porque tanto a nivel de Tribunal Supremo, de la Oficina de Administración de Tribunales, como a nivel de Departamento de Justicia, ha habido unas controversias sobre el funcionamiento que tenemos que discutir porque inciden sobre la credibilidad y obviamente atacan la credibilidad de las distintas instituciones, de las dos instituciones. Y son dos situaciones. Vamos a tocar también la segunda hora, los casos del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, calladito, sigue haciendo jurisprudencia de lo que se llama de libro de texto, o sea que se utiliza lapidaria, que constituye una doctrina importante. Sin embargo, la prensa en Puerto Rico no toca. De hecho, cuando toca las opiniones del Supremo, lo que toca es la opinión de los disidentes populares, de los jueces populares, y no lo que es la doctrina. Eso es parte de la propaganda de lo que, a mi entender, es la peor prensa en todo el mundo, la prensa puertorriqueña. Abusa de su libertad de prensa, son propagandistas, son influencers, y uno de los puntos ciegos de esa justicia, fuera de Oscar Serrano, no hay mucho más que se cubra. Y Oscar Serrano, hay que darlo, y Noticel cubren los temas de justicia bastante bien y bastante amplios. Pero fuera de eso, no hay mucho más. Vamos a hacer la pausa, son las 25 y regresamos con más. El resumen de tribunales, justicia, corrupción, todos los temas legales que se dieron este año y que inciden sobre la vida diaria vuestra, las grandes controversias. Recuerden, nosotros no vivimos en un sistema de gobierno donde solamente es el ejecutivo y el legislativo. Hay una rama de gobierno judicial, de hecho hay dos ramas de gobierno judicial, la federal y la estatal, que tocan nuestras vidas diariamente, que hacen política, lo quieran o no, política pública, la establecen y que forman parte de lo que ha sido la realidad noticiosa. Hoy cubrimos un tema que muy pocos en Puerto Rico específicamente al final de este año pueden cubrir o se atreven a cubrir. Y se trata de esos temas. Vamos a comenzar con justicia. Y hubo dos grandes controversias a nivel operacionales. De hecho, si podemos tocar tres. La primera controversia fue el ataque de fiscales o exfiscales a las secretarias, a la que era la secretaria de Justicia anterior y gobernadora Wanda Vázquez, y a la fiscal general Walda Castellón también, que estuvo, Wanda Castellón no, Olga Castellón, que estuvo de fiscal general durante los años de Wanda, cuando Wanda era secretaria de Justicia. Básicamente la controversia es la siguiente. De parte de la primera fiscal, creo que Quiñones se llamaba, ¿verdad? Betsaida Quiñones, era que en el caso de Kevin Fred le habían ordenado a no seguir la investigación y que hubo obstrucción
y para proteger a cierta gente, etcétera, etcétera. En el caso de la fiscal Parra, Janet Farra, que es una de las mejores fiscales que tenía el sistema y ya se retiró, Janet Farra lo que estaba alegando es que no hay suficientes recursos, que no hay recursos adecuados, que ya tenía que pagar muchas veces con su dinero, y esto es un ataque directo al actual secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Esa controversia permeó los últimos 2 meses del año, pero previo a eso había también, de hecho surge otra controversia que tiene que ver a finales de año, no previo a eso, coetáneamente, es la cuestión de la paga. La jueza presidenta cuando vio, y la judicatura cuando vieron que le han aumentado a Segismundo y a todo el mundo, y bonificaciones para todos lados, y dijo, pero si la rama judicial ha sido la más afectada porque le quitaron la cuestión del pareo automático, que tenían ya una partida automática y ahora tienen que rehogar. La juez presidenta hizo un llamado hace 2 semanas, a mi entender, sumamente justo. De hecho, no fue hace 2 semanas, fue hace el lunes pasado, no ayer, el lunes pasado, diciendo, ¿y a mi gente qué? Mis alguaciles, mis secretarios, mis trabajadores sociales, ¿qué va a pasar con mis jueces que están bien por abajo pagados? Los jueces del apelativo, a todos mis jueces. Yo no puedo operar una rama de gobierno que reciba, que tenga de las peores pagas de Estados Unidos, y encima de eso estamos dejando perder grandes profesionales. Ese gran tema incide, yo sé que la justicia, ustedes lo saben, tuvo que recortar salas, recortar actividad, recortar personal. ¿Por qué? Porque el recorte fue grande. Así que las 2 instituciones primarias de la justicia fueron objeto de este tipo de controversia. Eric, empieza. Sí, pues mira, Luis, en el caso de, ¿verdad?, de cuando Wanda era secretaria de Justicia, que ahora salen estas alegaciones por parte de la fiscal Quiñones en cuanto a ella, y también la jefa de fiscales Olga Castellón, yo lo he dicho varias veces, para mí eso es un caso fácil y me explico. Ahí alguien tiene que asumir consecuencias. Y porque ya que la fiscal Quiñones haya mentido, ¿verdad?, y haya creado toda esta vorágine de situación mediática, pues ella pues tendrá que asumir responsabilidad si es que en efecto mintió, o por el contrario, si está diciendo la verdad, pues entonces la Olga Castellón y Wanda Vázquez pues tendría, en el caso de Wanda, pues tendría que quizás enfrentar la justicia, que yo creo que ya por 3ª o 4ª vez, si memoria no me falla. Así que por eso digo que es fácil. O sea, aquí alguien, después, al final de ese caso, alguien tiene que asumir alguna consecuencia, ya sea la propia fiscal Quiñones o la exgobernadora, porque se trata de que alguien está mintiendo o en efecto eso pasó. Y si eso pasó, significa que entonces, por alguna razón u otra, que eso traería una cola mucho más grande, porque no sería únicamente como que, ¿verdad?, la fiscal Castellón decidió parar el caso, entonces habría que preguntarse por qué lo pararon, cuáles fueron los motivos, entonces eso quizás traería a otra gente al barco. Así que ese caso yo lo veo fácil en el sentido de que al final del mismo, para mí, alguien tiene que asumir alguna consecuencia por una razón u otra. En el caso de la fiscal Parra, me da mucha pena porque y yo creo que su reputación, ¿verdad?, era una intachable, pero yo creo que hacer este tipo de alegaciones primero a destiempo, trayendo razones que aunque son reales, porque quizás el Departamento de Justicia, al igual que la rama judicial, y yo que fui juez, reconozco que no están los recursos que quizás uno quisiera, pero oye, como todo servidor público, hay que orar con lo que hay, porque eso pasa también igualmente en muchas agencias. Primero trae alegaciones a destiempo, primero trae alegaciones de que, oye, si hay un secretario de Justicia que es el que está dirigiendo, pues son sus decisiones, entonces tú no puedes imponer tu forma de pensar a un secretario de Justicia y mucho menos a un gobernador, como intentó hacer en su carta. En cuanto a este aumento que ahora se le va a dar a los fiscales, que entiendo que es muy merecido, pero sin embargo pienso que se desvirtuó o se perdió en algo que siempre era fundamental. Porque cuando yo era juez, por ejemplo, yo tenía un sueldo asignado por ley.
¿Cuánto es un TPI? ¿Cuánto gana? Bueno, si tú eres municipal eran 5.900 y si al año pues eran 69.500. ¿Y un TPI? Superior son 90.000, 90. apelativo 106 y supremo 120, excepto el presidente, que son O sea, 125. que va a llegar casos donde los fiscales van a ganar probablemente más que el Ojo, a eso es a lo que voy, Luis. La fórmula anterior lo que decía era, estos son los sueldos de los jueces y los fiscales, 1, 2, 3, hasta 4 y distritos, cobraban 1% de lo que cobraba el juez superior. Por ejemplo, en el caso del fiscal de distrito, la ley lo que decía era que era el 90% del sueldo del juez superior. En el caso del fiscal 1, si no me equivoco, era el 80%, en el caso del fiscal 2, 85%. Así que si ahora tú vas a tener fiscales que cobran más que los jueces, habría que ver si eso es correcto dentro de un andamiaje jurídico que debe propiciar que se mantenga la jerarquía, ¿verdad? Y que se mantenga la autonomía de cada una de las posiciones. Así que la única parte que me preocupa de ese aumento de los fiscales es que quizás no se mantuvo esa fórmula que había regido por el pasado, donde si los fiscales suben, pues el juez también sube. Así que habría que ver hasta dónde la jueza presidenta pudiera tomar algunas medidas para que de alguna forma se garantice esa parte, porque para mí es fundamental. Y oye, y Fernando, aquí el problema con esta cuestión de lo que es la justicia salarial, ¿verdad? La tercera rama de gobierno, que es la más pequeña, pero la más importante en muchos sentidos, hay una situación, y es que aquí hay que lograr permiso de 3 partes. El gobernador tiene que autorizar, tiene que enviar legislación, la legislatura tiene que aprobar, y la Junta de Control Fiscal le tiene que dar el visto bueno. Casi nada. Eso es así, Luis. Y esto no es un tema nuevo. Entiendo que lo hemos tocado en más de una ocasión en los últimos 3 años que he estado compartiendo en el programa contigo. Inclusive recuerdo que la jueza presidenta hizo unas expresiones, si no tarde el año pasado, temprano en sobre el mismo tema. Y entonces recuerdo que estaba viendo otro programa de análisis en televisión recientemente cuando este tema sale, y uno veía los comentarios que la gente ponía por Facebook debajo de que no, ya están bien pagos, esos son los mejores pagos que están, los fiscales ganan mucho, ¿qué? Que le quieren aumentar a los jueces que ya ganan $90,000. Y yo puedo entender cómo una persona del pueblo de Puerto Rico, ciudadano a pie, puede pensar eso. Pero al final del día tenemos que tomar en cuenta que los jueces son abogados, los abogados son profesionales, el abogado se hace por muchas razones, puede sentir una vocación al servicio de la gente para que se haga justicia, puede sentir un deseo de lucrarse. El servidor público pues siempre tiene que tener ese ánimo de servir, pero también pues quiere tener un estilo de vida, o tal vez puede tener unas aspiraciones a tener un estilo de vida en particular. Y mira, al igual que un médico, pues puede ganar muy bien, porque un abogado no puede ganar bien. Claro está, el servidor público nunca va a ganar como se gana en la empresa privada. Eso es básico. Pero volvemos, si queremos atraer el mejor talento a la judicatura y también al Departamento de Justicia, al servicio de lo que es la Fiscalía, los procuradores, tanto de menores como de asuntos de familia, usted tiene que ofrecer sueldos competitivos. O sea, porque aquí también se critica mucho de que termina siendo el juez el que tiene conexiones políticas. Ok, bueno, el ser nombrado muchas veces requiere que te deja conocer, particularmente a las personas allegadas al que es gobernador o gobernadora de turno, porque ese es el que nomina, es la naturaleza del sistema. Pero al final del día, tú también quieres atraer a gente de afuera que se pare, dé el paso adelante y le diga a la fortaleza, mira, yo estoy interesado en servir, mira mi resumen. Y a eso se le presta atención. No se nombra a todo el mundo meramente por conexiones políticas que hay. Entonces, pues, encima de eso, tú tienes particularmente a los jueces que trabajan en los tribunales de primera instancia. Trabajan horas largas. No tienen recursos suficientes asignados. A duras penas, los jueces superiores o de primera instancia tal vez tengan una secretaria, un secretario en la sala o en la oficina. No necesariamente tienen un oficial jurídico, que ese es el que ayuda a los jueces a hacer investigaciones y a escribir los documentos legales. Pues mira, o sea, por algún lado tú tienes que atraer ese talento. Así que yo entiendo que desde hace muchísimo tiempo
nuestros funcionarios de la rama judicial, de arriba para abajo, por los jueces, deben de recibir un aumento en salario. Yo estoy seguro que Javier va también a estar de acuerdo con eso, porque obviamente los que hemos postulado sabemos el sacrificio de esos funcionarios, sabemos que se trabaja, que los jueces trabajan, están recargados. Cada juez tiene 300 y pico, 400 casos, hay otros que tienen muchos más. Pero no es solamente el juez depende. Y siempre se habla del juez superior y se olvidan del juez municipal. El más chavado que el juez municipal, la función y los horarios. Eso sí que es caliente. Ese es caliente. Javier, son dos temas importantes. La cuestión de la fiscala, pues sí, son importantes que traigan esas querellas para que se mejore el sistema, pero no pasa a ser en algún punto de más de un chisme, ¿verdad? De cosas que deben hacer. La fiscal Parra tiene toda la razón, pero Puerto Rico está quebrado. Todas las agencias están en una situación similar. Javier. Sí, mira, del asunto del salario de los jueces, eso me voy a inhibir de eso porque tengo no puedo ser imparcial en ese caso. Pero es que aquí nadie ha sido parcial. Imparcial. Con esto nosotros ustedes, ¿verdad? Estoy de acuerdo con todo lo que han expresado. Lo único que añadiría es que la propia jueza presidenta, como dijo Eric, los salarios son por ley. Los salarios de los jueces es por una ley. Y hace más de 20 años que no se revisa. Wow, increíble. Y fiscales también. Y ni hablar de las vacantes que hay ahora mismo en la rama judicial, porque la legislatura, el Senado específicamente, no ha llenado todas las vacantes que existen ahora mismo en la rama judicial de jueces. Lo que quiere decir que gane la elección se va a dar un banquete total nominando. Bueno, vamos a ver si llegan a unos acuerdos con la rama ejecutiva y pueden nombrar, porque la realidad es que hay muchas vacantes ahora mismo en la sala de todo Puerto Rico. Así que nada, eso es hasta ahí mi análisis en cuanto a eso. En términos de Wanda Vázquez, Luis, y de toda lo que se ha formado con digamos que son acusaciones de parte y parte dentro del Departamento de Justicia entre diferentes fiscales. El asunto de Wanda Vázquez y Olga Castellón alegadamente bloqueando una investigación del asesinato de Kevin Freddy, y eso lo está diciendo la fiscal Betsaida, ¿cuál es? Betsaida Quiñones. Hay varias cosas que a mí desde el principio me llamaron la atención en cuanto a eso. Número uno es que Betsaida Quiñones estuvo hasta destacada en la legislatura por un tiempo y no se sabe qué pasó con el expediente del caso en todo ese tiempo. Continuó la investigación, simplemente se suspendió la investigación porque ella estaba en destaque. Hay como un gap ahí de información que nunca hemos recibido acá afuera de lo que ocurrió en ese tiempo. Esto lo he dicho anteriormente, si un secretario de justicia o una jefa de fiscales evalúa la información o el expediente que se tiene de la investigación y determina de buena fe que la realidad es que no hay prueba suficiente para llevar una acusación en ese momento, o que no hay prueba suficiente para continuar investigando a un sospechoso en específico, porque la realidad es que entiende esa jefa de fiscales que debe ser descartado, etcétera. Pues no podemos pensar tampoco que automáticamente eso significa que obstruyeron la justicia o que están tratando de beneficiar a alguno de los presuntos implicados en la investigación. Puede ser un ejercicio de buena fe donde simplemente se determine que, mira, yo como está la teoría de que no, que el fiscal que tiene a cargo de la investigación debe poder acusar al que entienda o llevar el caso como ellos entiendan. Bueno, yo entiendo aquí que hay unos jefes, hay una jerarquía, y al final del día todos los casos que se llevan por fiscales en los tribunales de Puerto Rico, de donde emana la autoridad para radicar esos casos, es del secretario de Justicia, quien es al final del día el jefe de todos estos fiscales.
Así que cuidado con simplemente, ¿verdad? Ese tipo de acusaciones, como hace también Janet Parra, que en esa tengo que, ¿verdad?, discrepar completamente con cómo Janet Parra ha manejado este asunto. Porque si tú tienes un jefe y tú le llevaste tus quejas y agravios a tu jefe y al final del día tu jefe determinó que no hay suficiente prueba para llevar esos casos, o que mira, lo que tú me estás diciendo yo lo evalúo, pero entiendo que al final del día no procede manejarlo de la manera que tú quieres manejarlo, pues eso es simplemente una discrepancia de opinión y de cómo se debe llevar un caso criminal. Y Janet Parra, cuando sale a los medios a hablar de esto, parece, ¿verdad?, acusar al secretario de Justicia que simplemente está desinteresado, que no está capacitado para hacer su trabajo, por lo que yo entiendo que es simplemente una discrepancia con ella específicamente de cómo manejar sus casos, o de si estaban listos esos casos para llevarlo al punto de erradicar una acusación. Mira. Y Luis, espérate, eso para mí lo que demuestra es una falta en Puerto Rico, una falla de, como quien dice, seguir el chain of command. Aquí nadie quiere tener un jefe y seguir, ¿verdad?, lo que es el chain of command. Eso mismo te iba a decir. ¿Tú sabes qué pasa? Yo creo que la llegada de Wanda Vázquez como fiscal, tanto en Bayamón como luego como secretaria, alteró la composición en cierto sentido de fiscalía, que está poblada más de mujeres que de hombres. Y son mujeres de rompe y rasga. Son mujeres bien de carácter fuerte. No es que los machos no sean igual. Pero eso en cierto sentido le ha dado, vamos a decir, legitimación activa a muchas, o piensan muchas fiscales, que pueden pujar más que el propio secretario de Justicia, que por cierto, no es criminalista. Que eso es uno de los grandes defectos. Y ahí eso es otro de los temas. Porque Justicia también lleva casos civiles a nombre del Estado. O sea, que el secretario no necesariamente tiene que ser el más que sabe de los criminales, porque para eso está el jefe fiscal. Pero eso es un tema que ese puesto lo alteró, lo cambió sustancialmente Wanda Vázquez. Y entonces, pues obviamente está la progenie de Wanda Vázquez. De hecho, Parra compitió estuvo con Wanda Vázquez. Quiñones también estuvo con Wanda Vázquez. Todo esto es parte del legado de Wanda Vázquez en Justicia, que lo dejó para bien o para mal. Mira, y está ahí. Yo no sé si esto es el legado de Wanda Vázquez, Luis, pero yo he hablado con ¿verdad?, funcionarios en el Departamento de Justicia que te lo dicen así mismo. Mira, esto es un bochinche. Esto es un bochinche entre esos fiscales o esas fiscales y el secretario de Justicia, y te lo dicen así, y te lo dicen raspado así, que gente que está allá adentro. Claro, y la prensa recoge eso y es sabroso porque Carles Fuete. Y yo tengo muchas diferencias con el secretario de Justicia, Emanueli, pero ciertamente esto me pareció desde el principio que era lo que se llaman las peleas internas del gallinero. Eso siempre, que siempre han existido, y pero no han salido. No por decir mujer, sino que es un gallinero que tiene gallos y gallinas, olvídate de esto. Pero que siempre han existido, Luis, siempre han existido esas discrepancias, pero no han salido a la luz pública, porque antes de este año o estos últimos años, nadie se atrevía, como quien dice, a salir a discutir esto. La pausa, venimos ahora a la hora, vamos a titulares y regresamos. Esta vez vamos a discutir los tribunales, el legado que ha dejado la jurisprudencia en Puerto Rico. Así que ya mismo volvemos. Especial de La Mirilla. Hoy es el resumen de la justicia, de corrupción, de los casos de tribunales. Y precisamente queremos empezar con ese tema de los tribunales. Porque este año los tribunales han dejado huella. Y vamos a empezar con el caso que les dije al principio. El caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se dio, creo que fue en mayo-junio, donde echan para atrás Roe vs. Wade. Eso forma un reperpero enorme. De hecho, antes de eso hubo una filtración de esa decisión que también habla de problemas internos. Todavía están haciendo la investigación, nadie sabe, dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si usted cree que los chismes están reservados para la Judicatura de Puerto Rico, para el Departamento de Justicia, váyase arriba, que la cosa está caliente entre jueces conservadores y jueces llamados liberales.
Vamos a hablar de distintos casos. Para mí, el caso más importante que decidió el Tribunal Supremo este año fue el caso donde aumenta el nivel de prueba que la Oficina de Ética Gubernamental tiene que aplicar en sus investigaciones de funcionarios. Es una opinión 5-3 del juez asociado Edgardo Rivera García, donde señala, esto no puede ser baladí. Ustedes no me pueden aplicar la preponderancia de la evidencia nada más. La vara tiene que ser más alta. Usted tiene que probar violaciones de ley ética con prueba clara, robusta y convincente, que a su vez descarta todo tipo de conjetura y especulación de terceros. Y obviamente hay algo interesante en esa opinión, es que el juez toma nota del sensacionalismo mediático y cómo el sensacionalismo mediático puede destruir reputaciones y puede alterar los casos. De hecho, el mejor ejemplo que a mí me viene de eso es cómo la cobertura del Nuevo Día y Primera Hora sacó no culpable a Aníbal Acevedo Vilá, donde un solo jurado prácticamente trancó y no fue declarado culpable. Eso es uno de los primeros casos que tenemos que hablar, es el segundo caso de hecho, pero hablamos del Tribunal Supremo. También otro caso del Supremo de Puerto Rico, los dos Supremos, pero hemos hablado del Supremo Nacional, es ese es el del nivel de prueba. El Tribunal de Apelaciones en agosto declaró no al lugar la moción de reconsideración de Eli Torres en el caso donde un mes antes el apelativo había determinado que el juez de instancia tiene que ver el caso de la destitución de Elizabeth Torres como delegada de mandato plebiscitario y se ha cumplido con sus obligaciones de ley. Ustedes recordarán que el juez de primera instancia, Anthony Cuevas, determinó que este caso no era político, que no tenía que verlo y ya está. Y cuando subieron, el apelativo le echó para atrás. Así que son tres casos importantes. También otro caso importante que se dio en octubre, a finales de octubre, el Supremo revocó al apelativo y declaró la constitucionalidad de la ley de armas en un caso que precisamente se llevaba para tratar de limitar, de sacar los límites o las cortapisas a la ley de armas. Eric, empiezo contigo. Esos tres casos, ¿hay alguno más que se te ocurre del Supremo este año? Pues mira, Luis, de los Supremos. Pues mira, a mí me gusta mucho ese caso de ética que decidió el Supremo por la razón de que creo que hace justicia, o mejor dicho, establece un balance propio de cómo evaluar la conducta. También se nos quedó el de Baello, pero ya mismo lo ¿Cuál? vamos a tocar. ¿Cuál? Baello, seguro. De un servidor público, y me Ese explico. es de estatus, ese es el que lo tengo para el programa de estatus, pero como quiera lo vamos a Pero tocar. a mí me gusta el de ética, porque en un momento dado yo tuve la oportunidad de darle, ¿verdad?, clase de ética a estudiantes de justicia criminal, y yo siempre definía la ética de la siguiente manera. Y a veces hay muchos abogados que cometen el error, que plantean derechos constitucionales en un asunto de ética, y cuando no procede, porque la ética es una norma que lo que busca es garantizar la felicidad colectiva, sacrificando la libertad individual o la felicidad individual, en este caso del servidor público. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente la ética a veces es muy vaga. Entonces tiene normas que están a la libre interpretación de quien tiene el poder en ese momento. Así que el Supremo haya decidido, ojo, sin legislar, pero porque ellos se fueron por la parte evidenciaria. Yo no sé si lo hicieron realmente porque se dieron cuenta de que en muchos casos la ley de ética es tan vaga que a veces crea injusticia. Entonces, pues quizás la forma que vieron de trabajar ese problema es como que, mira, vamos a quitar la preponderancia y vamos entonces a elevar el estándar de prueba para, de alguna forma u otra, balancear. Porque, como tú dijiste ahorita, cualquiera plantea a base de una especulación que fulano de tal como servidor público, la ley de ética tal, cuando tú miras, en muchos casos
es como en el del abogado, que a veces no encuentran qué canon violentó, pero vámonos por la apariencia de conducta impropia, que sabrá Dios qué significa eso, que por lo menos ya el Supremo en un momento dado, viendo esa situación, decidió, mira, apariencia de conducta impropia tiene que ir atado o tiene que ir de la manita con otro canon, ahí por lo menos se balancea. Así que ese caso del Supremo me gusta porque, y hemos visto hoy día como cualquiera va a la oficina de ética, obviamente ejerciendo un derecho como ciudadano en muchos casos, pero ese estándar de prueba creo que va a servir para hacer justicia en muchos casos que ahora mismo están pendientes y en otros por venir. Ahora mismo, en el caso del alcalde de Calley, a mí me llama la atención porque todo el mundo se fue por la línea de que compró unas propiedades de estorbos públicos y la gente dice, diablo, pues ¿cómo este tipo hizo esto? Pues mire, esa parte a mí no me preocupa, esa parte es bastante fácil de probar si en efecto no incumplió con la ley. La parte trascendental en ese caso del alcalde de Calle es que es donde yo quisiera que se centrara la discusión pública, que es donde entiendo que está la parte sensitiva, es que él compró unas propiedades aparentemente en un área donde él como alcalde va a ejercer una política pública de que eso se convierta en un área de desarrollo económico que le va a subir el valor a su propiedad. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Eso se va a evaluar desde el punto de vista de ética. Así que, ¿aplicará este estándar nuevo del Supremo? Pues me imagino que sí. Y esa es la parte que hay que evaluar en esa conducta que se le está imputando al alcalde de Calley. O constituye un conflicto de interés claro. Correcto. Que un alcalde que es el jefe de la parte de las propiedades es la parte fácil. Territorial esté especulando y comprando propiedades a diestra y siniestra a la misma vez de ser alcalde. Porque sabe que se cae de la mata. Porque sabe que esa área allí él mismo le va a meter política pública para desarrollo económico. Bueno, para ti obviamente está el caso Baello y lo va a coger Javier, pero si tú lo quieres coger Zambrana también lo coge, que fue un tema importante donde la Corte Suprema de los Estados Unidos reafirma el carácter colonial de Puerto Rico, sin decir colonial territorial, vamos a ponerlo así. Mira, Luis, yo voy a pivotear en otra dirección, me voy por el caso de Dobbs, que es el caso que revoca Roe versus Wade, sí. Porque eso es bien importante tener una discusión, o sea, que el público en general tenga una discusión sobre las implicaciones de este caso y entenderlas bien. Desde hace más de 40 años se reconocía a nivel federal un derecho con unos límites de toda mujer a tener un aborto, siempre y cuando pues sucediera dentro de unos términos de tiempo atados al periodo de gestación, ¿ok? Y pues este año la Corte Suprema bajó con un caso donde revoca esa decisión que se conocía como Roe versus Wade, y el caso de Planned Parenthood versus Casey, si no me equivoco, que es el que vino después, y se define un poquito mejor lo que era ese derecho que tenía la mujer al aborto. El derecho al aborto, la Corte Suprema originalmente establece que viene del derecho a la intimidad, y el derecho a la intimidad se entiende que viene del derecho a la libertad de expresión. O sea, esa determinación es el resultado de un desarrollo doctrinal filosófico que parte de la premisa de que la Constitución de los Estados Unidos es un documento vivo, o sea, un documento que se adapta a los tiempos que vivimos, que hay que interpretarlo a la luz de lo que le pasa a la sociedad y las necesidades que tiene la sociedad hoy día. Como resultado o como una reacción a una serie de decisiones de tono socialmente liberal que se dieron entre los años 60 y principios de los 80, se desarrolla esta filosofía judicial que interpreta la Constitución como un documento no necesariamente estático, pero hay que ver qué es lo que significaba al momento en que fue aprobada. Y para varias personas, particularmente de filosofía conservadora, esto es importante porque entienden que esto va atado a el crecimiento del gobierno federal y del crecimiento del poder de la judicatura federal de una manera que los padres fundadores de la patria, o sea, Jorge Washington, Benjamin Franklin y todo ese grupo de personas que participaron no solamente en los esfuerzos de independencia, sino en la redacción de la Constitución del 1789, no tenían eso en mente. Yo entiendo que el caso de Dobbs
es uno de los primeros cañonazos en lo que va a ser una guerra contra el Estado administrativo, uno, que queda facilitado pues por la composición de la Corte Suprema que tenemos ahora, y una guerra contra esta filosofía de que la Constitución es un documento vivo. Todos debemos recordar que los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos tienen una designación de por vida, o sea que ocupan ese puesto hasta que se incapaciten, hasta que renuncien o hasta que fallezcan. Y recientemente hemos tenido 2 jueces que se murieron con las botas puestas. Antonin Scalia y también ay Dios mío, Bader Ginsburg. Ahí es que entra Amy Coney Barrett, designada por Trump. ¿Qué tiene que ver el Estado administrativo con esto de los derechos reproductivos y derecho a la libertad de expresión, a la intimidad? Pues mira, todo va atado a una filosofía conservadora. Pues ciertas personas entienden que estos asuntos deben ser atendidos por los estados. O sea que la manera en que los Estados Unidos se crea originalmente era pues una federación con un gobierno federal pues fuerte para ciertas cosas, relaciones exteriores y defensa, pero todo lo demás los estados deben de decidir cómo se va a hacer. Y pues las personas de corte filosófico más conservador, socialmente hablando, entienden que todas estas decisiones deben revertir a los estados. Yo te tengo que confesar que me siento confligido por esta decisión, no porque se le dio para atrás a un derecho que ya ha cruzado 2 hasta 3 generaciones, pero que reconozco que hasta cierto punto es cierto que la razón por la cual tenemos una federación, tenemos 50 estados, esperemos que prontito 51 o 52, si metemos a DC por ahí también, pues que cada estado tiene una composición distinta. Inclusive dentro de un estado, tú puedes tener grupos o lugares que piensan muy distintos unos de otros, unos lugares más conservadores, otros más liberales. Y pues que estas cosas tienen que ser decididas por los representantes electos del pueblo. Entiéndase, la legislatura y los gobernadores en el toma y dame legislativo. Y yo entiendo pues que hay algo de virtud con relación a esos argumentos, pero pues aún así no puedo divorciar eso del conflicto que siento de que las implicaciones que esto tiene para la salud reproductiva para millones de mujeres en los Estados Unidos es grave. Y pues creo que es la primera señal de muchísimas batallas que van a seguir dándose por las próximas décadas, porque déjenme decirles, muchos de esos jueces asociados que son los más conservadores son relativamente jóvenes y pueden causar un impacto profundo en lo que es la fibra social y política de los Estados Unidos, por lo menos por las próximas 3 décadas. Bueno, vamos a hablar un poquitito del caso de Baello, porque obviamente, si bien es cierto que es el Supremo el que determina eso, no es menos cierto que esto básicamente es algo que todos sabíamos. No necesitamos que la Corte Suprema de los Estados Unidos nos reafirme que somos una cochina colonia para nosotros saber que vivimos en una cochina colonia. Y tan es así que tenemos una dictadura que nos gobierna hace 7 años y es solamente ocurre eso porque somos una cochina colonia. Empezamos contigo, Javier. Mira, antes de pasar al caso de Baello, quiero hacer un comentario sobre el caso del Supremo que trajo Eric de la ley de ética y del quantum de prueba. Y es añadir que me parece extremadamente importante que el Supremo haya aumentado con ese quantum de prueba o aclarado cuál era el quantum de prueba, porque en una jurisdicción, Luis, donde hay referidos a ética y a las autoridades de justicia de funcionarios que no se lo merecen o que no se lo hubiesen merecido jamás y nunca, referidos viciosos a todo lo que da. Hablamos ahorita de Wanda Vázquez. ¿Cuántos referidos hizo Wanda Vázquez de funcionarios que ella le pidió la renuncia o los destituyó, etcétera, que terminaron en nada? Hemos visto referidos que se le hicieron, por ejemplo, a Miguel Romero por sus adversarios políticos, Manuel Natal o otros adversarios que al final del día han quedado en nada este año. Y eso lo vemos demasiado, Luis. Yo creo que este asunto de los referidos, las investigaciones que se le hacen a funcionarios públicos que al final del día no resultan en nada porque desde un principio fueron viciosos, es parte
de lo que mucha gente allá afuera, que como decía Fernán ahorita, tenemos que buscar el mejor talento para venir a trabajar al servicio público, y eso se hace con salarios y, ¿verdad?, mejorando las condiciones de trabajo, etcétera. Pero para mí esto también es parte de la razón por la cual mucha gente se cohíbe de entrar al servicio público. Y perdona que te interrumpa, Javi, no solo se cohíbe, sino que una vez están adentro, se autolimitan en actuar y tomar las decisiones correctas por temor a las represalias que eso pueda tener, con ética gubernamental, entre otros. Exactamente. Y eso, pues, obviamente abona a que tengamos un gobierno que muchas veces se percibe como que no está funcionando o no está siendo tan ágil como debería ser, o que hay funcionarios que tienen miedo a tomar decisiones precisamente por... Y si nos vamos por la línea política, para añadir un poquito a esto, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de los amigos del alma. Claro. Oye, tú me perdonas, aquello era una violación ética 100%. O sea, que un secretario de justicia llegue a un cuartel. Nada, pero me imagino en aquel momento, como era del PPD, pues quizás a base de un estándar de preponderancia, pues no pasó. Pero entonces quizás ahora, por lo menos, este estándar va a proteger, porque un ejemplo hipotético, imagínate que a lo mejor, Dios no lo quiera, pero hubiese sido Domingo Emanueli, un secretario pues quizás afín con el PNP, pues quizás en ese caso hubiese procedido. Así que yo creo que este estándar de prueba va a proteger al servidor público que quiere entrar, que se va a enfrentar a estos matices de que si tú eres de un lado o eres del otro, te aplico una vara o la otra. Oye, porque en aquel caso de los amigos del alma, o sea, tú me perdonas, yo no sé ni cómo rayo aquel secretario salió con un no al lugar o un no, ¿verdad? Yo no sé cómo se llama eso a nivel de ética, o un no falta administrativa. Pues aquello era una violación clarísima. Bueno, y entonces, dejando ese a un lado, vamos con Baello. El caso de Baello para nuestro público es el caso en el que se decide que el seguro social suplementario, pues el Congreso podía limitar y no darle ese beneficio a los residentes de Puerto Rico. Es nuevamente, Luis, desde el caso de Sánchez Valle en el 2016 para acá, es la tercera vez. El segundo fue el caso de Aurelius de la Junta de Supervisión Fiscal, donde nuevamente se dejó claro que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso, que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico en programas federales, o sea, contra los residentes de Puerto Rico en programas federales por básicamente cualquier raciocinio que tenga, porque el estándar que le aplica es racional, pues, político, y eso tú puedes decir, eso tú lo puedes justificar con lo que sea, básicamente. Es precisamente lo que justificó el que se limitara al Medicare la semana pasada a la fórmula esta de que te da menos pareo y te pone unos topes cada año. Claro, del año pasado. 73 o 76%. Claro, esa es la discreción del Congreso. Del Congreso versus los estados que el secretario de Salud le llamó unas migajas. Que es mucho más, bueno, eso lo podemos, ese es el sideway. Pero nuevamente el Tribunal Supremo Federal dejó claro también que no hay tal cosa como un pacto bilateral con Puerto Rico, de lo que hablaba el Estado Libre Asociado, que nos vendieron el Partido Popular Democrático desde 1952, de que había un pacto bilateral, que eso no podía ser cambiado unilateralmente por el Congreso. Luego de Sánchez Valle, la ley promesa, que tenemos ahora 7 personas no electas que deciden todo sobre el presupuesto de Puerto Rico y entran en otras leyes, pueden eliminar leyes que han sido aprobadas por la legislatura y firmadas por el gobernador, y de un plumazo esa junta puede eliminar esas leyes. Pues nuevamente el Tribunal Supremo Federal acabó con el mito del Estado Libre Asociado y los pilares de lo que era el Estado Libre Asociado, y eso pues resulta, Luis, en varias cosas. Hace poco, la semana pasada, se aprueba un proyecto en la Cámara Federal donde el Estado Libre Asociado, entre comillas, el territorio, que es lo que es en realidad el Estado Libre Asociado, estaba fuera de la fórmula descolonizadora en ese proyecto. Por primera vez un proyecto se aprueba en una de las cámaras. Que es un proyecto que se aparta de la Ley 600 y la Ley de Relaciones Federales. Vamos a entenderlo. O sea, descartó la ley, dijo, esto es lo que hay ahora
y vamos nosotros ahora a ir a alternativas que son descolonizadoras. Pero mira, no la ley 600 que... Pero mira la importancia de esos casos del Tribunal Supremo. ¿Tú crees que si no se hubiese decidido Baello Madero, ahora anteriormente Sánchez Valle, un Congreso hubiese dejado fuera el Estado Libre Asociado o el territorio de una fórmula descolonizadora? Eso no hubiese pasado. Bueno, yo creo que hubiera pasado, porque le tienen miedo a la declaración de guerra que hizo el Partido Popular. Definitivamente, porque le van a caer a cañonazo limpio allí, a bombazo limpio, y hay que temerle a este Partido Popular dirigido por el Huevito y por Jesús Manuel y por Taxito y también por Baby Dalmau. Ya ustedes saben, hay que meterle, tú sabes, es verdad, o sea, ese caso es el caso más importante desde el punto de vista del Supremo. Claro. Claro, yo soy de los que creo que ese caso no lo que hace es reiterar el discrimen que nos quita derechos, pero el caso más importante es obviamente el caso de Hobbes, que Dobbs. ¿verdad? Dobbs, el caso del aborto, ese, a nivel del Supremo Nacional. Supremo de acá, pues ya tenemos, más o menos ha sido un año de mucha jurisprudencia. Oye, cuando tú miras la jurisprudencia, Sí. hello, fue un año importante. Pero desgraciadamente, de hecho, tiene que haber muchas más opiniones, que ahora no los vienen a la mente, pero que Bueno, a la prensa no culpa a esto. Taxito le declararon inconstitucional la ley de la notaría y todo aquello, porque trató de empujar eso en un proyecto de ley que no tenía nada que ver con ese asunto. Es lo que es un rider. En un rider, trató de hacer un rider y bajo la Constitución de Puerto Rico pues no se puede hacer. No puedes correrla en el rabo. Mis amigos, vamos a hacer la pausa. Hay otra serie de temas que se tocaron y casos que queremos tocar, no debemos dejar atrás porque van a estar continuamente viniendo este año. Y cuando digo este año, ya estamos en el 23 para todos los efectos prácticos. Ya el sábado cambiamos el reloj, el sábado en la noche. Así que vamos a discutir eso. Todos los días vamos a coger temas distintos. Mañana vamos a atacar el estatus. Por eso están hilvanados uno a otro. Los partidos políticos los vamos a coger el jueves y el viernes con nuestros grupos vamos a coger todo englobado. Así que no hay otro programa en la radio que le hace este servicio anual de digerirles a ustedes analíticamente todas las noticias. Le dedicamos 10 horas esta semana. Todos los días ustedes escuchan un pedacito. Esto es mejor que Netflix porque tiene los chismes boricuas. Regresamos con más ya mismito. Vuelta con ustedes, mis amigos, en este último segmento del resumen de justicia de este año. Y me acompañan Fernando Zambrana y también Eric Rolón y Javier Vega Villalba. Hay una serie de casos que quiero comentar y vamos a hacerlo picadito porque están ahí y no se nos deben olvidar. El caso de Sol y Playa, que es el caso donde los comunistas pararon el desarrollo de una piscina de un edificio que estaba construido, esto es un caso altamente político. Claro. Y se hace porque uno de los dueños era uno de los primos del gobernador, que de hecho tiene problemas o está siendo investigado por la justicia federal, y es el caso de Sol y Playa. Finalmente el Supremo terminó dándole la razón a lo que es los protestantes, y quiero que toquen eso Eric y Fernando. Adelante. Sí, pues mira, Luis, ese caso obviamente creo que sonó bastante, creo que estuvimos como un mes hablando de eso, yo no recuerdo cuánto tiempo, y se trajo que si al secretario de aquel momento tuvimos meses, ¿verdad? Meses, parte de yo creo que año, fue algo... Llevamos años con esto, porque Sol y Playa empezó el año pasado, es un caso que tiene por lo menos 20 meses de pelea. Y ese caso fue evolucionando desde una simple piscina, un permiso, hasta alegaciones de que si el secretario había intervenido yo no sé cuándo con aquella abogada y todo, se unieron 20 personas, 20 grupos. De la izquierda. Pero al final del día, a mí lo que, y lo tengo que decir así, me da gracia es que quizás una de las voces que más participó de esa protesta, que es la representante Nogales, terminó siendo la gran perdedora dentro de todo ese caso, porque más allá de la función que ella estaba haciendo o pretendía hacer, yo creo que la falta de moral que se demostró por parte de un representante que durante toda su vida
básicamente, ¿verdad? Sus ingresos del hogar venían de proyectos similares. Yo creo que le fue un golpe duro a su, ¿verdad? A su moral como abogada, como representante, tan así que, y eso quizás es otra perspectiva de ver las cosas. Fue por lana y salió trasquilada clásicamente. Terminó referida al comité de ética de la Cámara, que entiendo que eso o paró en nada o está casi paralizado quizás por unas cuestiones técnicas donde quizás hay otros miembros de la Cámara o del Senado que quizás han incurrido en ese tipo de conducta, que es que, oye, se me olvidó presentar esta información en el informe de ética, así que vamos a ver. Ir con eso, porque voy a coger muchos picaditos. Fernando, ese caso de Sol y Playa quedó ahí. A final de cuentas, los dos paladines de la justicia quedaron quemados este año, que son Eliezer Molina, que estaba huyendo de los extraterrestres allá en la cordillera y dejó de pagar, y Nogales. Los dos líderes de esa pelea quedaron ensartados en otros escándalos. Adelanta. Claro, Luis. Primero surge que Mariana Nogales tenía unas propiedades en un complejo residencial en el área de Humacao, si no recuerdo mal, en Palmas del Mar, donde aparentemente pues ella se había mantenido como oficial de una corporación que era dueña de unos apartamentos allí, y eso no se había informado en los informes de ética. Y obviamente, pues eso pues tuvo unas repercusiones, pero no fueron tan serias como si hubiese sido pues un miembro de la delegación del Partido Nuevo. Prácticamente le dieron un cantacito en la muñeca y para afuera. Y Eliezer Molina, pues no, mira, yo no tengo nada que decir sobre ese personaje. No le va al foro. No, porque sí, o sea, de gratis no. Desde Cepillín yo no había visto los payasos de nosotros. Pero te debe, chavo. Nos debe dinero. Nos debe dinero. Nos debe dinero eso vicariamente a través del Banco de Desarrollo Económico. Pero mira, la intervención del Tribunal Supremo fue en algo pues relativamente... O sea, fue en el caso de Sol y Playa fue momentánea, fue que decidió no acoger un recurso para de alguna forma detener la orden de demolición de la obra. Me corrigen si estoy resumiendo esto mal. Y eso pues pasa todos los días. Puede ser que no se haya planteado de una forma convincente que había algún mérito en la intervención del Tribunal Supremo. Acuérdense de una cosa, el Tribunal Supremo no revisa todos los casos que le llegan. O sea, ellos reciben miles y miles de solicitudes para, por favor, atiende mi caso, y de esas cogen unas cuantas. Así operan esos foros apelativos a nivel máximo. Así que esto pues no debe venir como sorpresa, más todavía pues cuando se determinó, no por la labor que hicieron los manifestantes, sino por otras razones, que había unos problemas con esos permisos de construcción. Quiero tocar dos temas más que dieron, olvídese, eso fue metralla el año pasado. Dos casos fabricados contra Miguel Romero. El primer caso era un caso de Manuel Natal, que le fabricó a Romero por alegados empleados fantasmas en su oficina de senador. El FEI determinó no hay evidencia alguna de irregularidad. Y el otro caso, que también es producto de Rosana López y de Natal, Manuel Natal contra Miguel Romero, es el caso del asfalto. El caso de donde le estaban alegando que como senadores habían gestionado que una asfaltera viniera a asfaltar durante la campaña electoral, una asfaltera que tenía contratos con otros municipios, las calles de San Juan, y que eso era un acto de corrupción. Ese es otro caso más que ni tan siquiera llegó a primera base. El secretario de Justicia determinó que no había ninguna base de violación ética. La corte, la prensa puertorriqueña, que es la más HP del mundo, fue tal que dijo que los federales estaban investigando a Miguel Romero por esto y todo lo que da, y a final de cuentas terminó el caso. Así que son dos casos, Javier, que ya se le quitan de encima a Miguel Romero. Mira, ¿cuántos casos ha perdido ya Manuel Natal y el MBC contra Miguel Romero? Bueno, no ha perdido más que Rolando Emanuel y okay. En promesa. Sí, el experto en promesa que ha perdido todos los casos.
Ha perdido todos los casos representando a la UTIER allá en el título, en el tribunal de título 3 ante la juez Swain, pero es el experto. Ese es mi héroe, para que lo sepan, todos los que nos escuchan. Porque el hombre sigue llevando casos, sigue representando, lo siguen llamando en todas las emisoras como el experto, así que ese es mi héroe. En términos de esto, Luis, déjame ver, Manuel Natal, vamos a contarle. Llevó un caso contra Miguel Romero alegando fraude electoral. Todos los que vimos esas vistas que se transmitieron, ¿verdad?, a través del internet, vimos el papelón que hicieron allí en el tribunal, los testigos que llevaron que no sabían 3 pepinos de ley electoral, o llevaron un experto en seguridad que nunca había trabajado en seguridad. Las expresiones que tuvo que hacer el juez Anthony Cuevas sobre, ¿verdad?, sobre esos testimonios y la sentencia que bajó al final del día. Caso que sale derrotado Manuel Natal y el MBC contra Miguel Romero. Llevaron uno en el precinto 3, igual que Eva Prados impugnó la elección en el precinto 3, igual quedó en nada. Ahora tenemos estos referidos, que ahorita estábamos hablando de referidos viciosos y de verdad de que cualquier persona sin evidencia aquí hace un referido y las autoridades tienen que comenzar a investigar el caso, y tienes una persona que, si bien al final del día puede que resulte en que el referido termine en nada, pero tiene que pasar por un proceso de entrevistas, de someter documentos, de, ¿verdad?, tener esa preocupación encima, aunque tú estés claro que no hayas hecho nada, sigue siendo un proceso, vamos a decirle, incómodo, por lo menos, mínimo es incómodo para cualquier persona que está siendo investigada por uno de estos referidos viciosos, tener que pasar por el asunto. Al final del día, el del asfalto, que se habló mucho, Luis, de que aquí Miguel Romero, Georgie Navarro, Juan Oscar Morales, todos los representantes o senadores de San Juan en ese momento estaban en un gran esquema de corrupción para que se asfaltaran las calles. Mira esto. Carmen Yulín dejó las calles de San Juan destruidas, cráteres por todos lados, por años no asfaltó las calles de San Juan, y esto se coordinaba para que por lo menos se tirara un poquito de asfalto en alguna de estas calles que peor estaban, y eso era un crimen. Un crimen. Oye, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que Yulín es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Y les voy a explicar por qué. Porque durante 8 años demostró y nos dio una lección de lo que pueden hacer los comunistas gobernando. Y como ya sabemos cómo gobiernan los comunistas, ya usted sabe, básicamente es la niña símbolo del socialismo woke en Puerto Rico, y de cómo es con lo mismo que Aníbal. Aníbal nos clavó con el vivo y tenemos 11 y medio ahí, tranquilito. Y ese es el producto de Aníbal, y sentó las bases para lo que eventualmente fue la quiebra. O sea, pero Yulín en ese caso es especial. Yo quiero también que toquen brevemente, ya lo que tenemos en 8 minutos de programa, todos los casos. Ustedes se fijaron, ya estamos en el 3er año de la pandemia y ya la ciencia ha avanzado, ya están las vacunas, ya la gente se pasa la pandemia por el forro. Pero ciertamente todos los casos que se llevaron al Supremo, a la Corte Federal, impugnando el poder de emergencia de las órdenes ejecutivas, se cayeron. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso, Eric? Sí. Es que, Luis, eso está claro en la ley, ¿sabes? Era una situación de emergencia declarada mundialmente, así que no había espacio que personas que no formaran parte del gobierno estuviesen tomando decisiones. Y en ese sentido, todos los funcionarios que trabajaron durante Oye, y podemos diferir, porque tú que ahora mismo estás allá en Orlando, tuviste como Florida manejó la pandemia, la manejó muy distinta, el desarrollo económico creció. Oye, en Florida están menos vacunados que aquí, y la incidencia es la mitad de lo que es aquí. Oye, aquí la incidencia es el doble. Y con esto lo que quiero decir es que cada jurisdicción trabajó la situación de emergencia a su manera.
Y dentro de esa manera, lo menos que se podía permitir era que personas que no formaran parte del servicio público, personas sin poder decisional, tras bastidores, quisieran cambiar las decisiones ¿verdad? En este caso, mayormente del Departamento de Salud, indistintamente estemos o no de acuerdo, pero si en este caso está el secretario tomando las decisiones, que es quien sabe dentro de todos los puertorriqueños, pues esa facultad hay que respetarla. Podemos diferir, porque si nos vamos a jurisdicciones, Florida... Hubo exceso. O sea, está bien, Bueno, pero fue las decisiones. Florida tuvo 3 veces el rate de muertes que tuvo Puerto Rico en el primer año de la Sí, pero pandemia. cuando tú lo tiras acá, proporcionalmente no los tiene. No, ahora, Puerto Rico tiene más muertes proporcionales a su población. Y lo otro es, recuerda, en Florida casi No, la Luis. mitad. En proporcional Florida tiene 3 veces lo de Puerto Rico. Como te digo, yo pienso nuevamente que A lo mejor este año. esto, ¿sabes? Yo creo que hay unos excesos que cometió Wanda Vázquez que tuvieron Definitivo. cabrufa. Oye, otra Pero cosa. los tribunales dijeron, mejor lo recojo completo, no voy a entrar a erosionar la orden ejecutiva porque va a venir otra Pero pandemia. Luis, pero ven acá, ¿a ti te sorprende que una persona como Wanda Vázquez, que lo que le encantaba era encerrar a la gente, de momento tenía en sus manos el brillante o el poder para encerrar el país? ¿Tú te crees que lo iba, Oye, que no lo iba a hacer? Claro que lo iba a hacer. En medio, Oye, de lo una iba a carrera, hacer. en medio de una carrera primarista. Lo iba a hacer. En medio de una hello. carrera primarista donde ella encerraba a todo el mundo y ella era la única que podía estar en los medios y ser cubierta. Ahora, todo después pero del mira, Biandolio, ojo. Claro. Biandolio iba También. primero antes de cerrar el pueblo. pero antes de que entre Fernán, yo entiendo que lo que hicieron los tribunales en ese sentido fue no sustituir su criterio por encima del político, criterio del claro, político. seguro. O sea, y eso, o sea, fue un ejercicio de autolimitación judicial en ese sentido. Mira, Luis, o sea, aquí ninguno de los 4 somos epidemiólogos, menos todavía doctores, pero Correcto. hay una realidad, aludiendo al punto de la diferencia entre Florida y Puerto Rico al presente. Puerto Rico está bastante bien vacunado con la vacuna original y el refuerzo, pero las autoridades sanitarias han sido bien enfáticas y los medios también, hay que dárselo, de regar la voz de que las vacunas y los refuerzos que nos pusimos entre el 2021 y el año pasado no protegen tan bien contra las variantes nuevas del virus. Y no mucha gente se ha vacunado con la bivalente en Con la Puerto Rico. bivalente, que es la que Eso es te un protege problema. del Omicron. Y tú sabes que aquí somos pachangueros, nos juntamos, buscamos una excusa para hacer un bautizo de muñeca y somos personas de Somos mucho besucones, contacto. sí. Pues, o sea, no allá, o sea, los epidemiólogos eventualmente nos dirán cuando se evalúe y se investigue todo esto con calma. Porque este repunte está pasando así en Puerto Rico, pero no me sorprendería si eso tuviese algo que ver. Sobre la manera en que los tribunales manejaron las diferentes órdenes ejecutivas, primero firmadas por Wanda Vázquez, después pues continuadas hasta cierto punto por el gobernador Pierluisi, yo creo que era en reacción a una situación que en ese momento estaba fuera de control, que no teníamos vacuna, que no teníamos de otra que no fuese mascarillas de distanciamiento. Y las circunstancias son bien distintas. Si hoy día se firma una orden ejecutiva, eso no va a sobrevivir. Una orden ejecutiva encerrando a la gente, así tal cual, como en aquella ocasión, yo entiendo que no sobrevive igual. Si no hubiera, y yo Y creo en que aquel una de las momento tareas no hubo pendientes, y creo Cuando que ya Carlos encerró a la gente, Mellado no hubo- tiene que no hubo hacer un esto, Carlos Mellado debiera preparar, y la administración ya, un proyecto de ley que Para los enmendar populares la ley no van a 20. tocar, para hacer un protocolo de pandemias. Mira, O sea, que una vez se declare una pandemia, se sepa qué poderes tiene, o sea, qué hemos aprendido de esta experiencia para aplicarla, reforzarla, darle poder al gobierno, pero también proteger muchos derechos del individuo que fueron violados. Claro. Y creo que es importante que este gobierno pueda hacer eso como un legado. El Partido Popular está en guerra, no va a declarar nada, olvídese. Pero el próximo gobierno que tenga tiene una responsabilidad de pasar una ley de pandemia. Luis, y yo creo, o sea, esto lo venimos discutiendo desde otoño del 2020. Del Me 2020, acuerdo sí. que hablábamos de lo importante Y antes que de era, eso también. claro, o sea, cuando estamos encerrados con la covacha y todo, ¿te acuerdas? Sí. Pues veníamos hablando de lo importante que era enmendar la ley 20 del 2017, que es la ley del Departamento de Seguridad Pública, que de ahí es que sale la autoridad del gobernador a decretar un estado de emergencia. Y crearle unos linderos más
más fuerte, o sea, para inclusive darle espacio a la legislatura que participe del proceso. No sé cómo se haría, pero creo que es importante precisamente para evitar ataques en los tribunales a medida que en su momento pues tal vez sean necesarias imponer de nuevo si tenemos esta situación nuevamente. Y ojo, y esa ley 20 que tú mencionas, no sé si recuerdas que hubo que hacerle una enmienda para ponerle consecuencias, porque realmente estaba la facultad de decretar la emergencia, pero Bueno, las multas del las multas no habían, nunca se cobraron. No había manera de se cobrar. llegaron a cobrar en un momento dado, porque yo en un momento dado vi un casito de eso, pero se sostuvieron porque se enmendó la ley para precisamente incluirle consecuencias, porque originalmente no la tenía. No tenía No la tenía. Por eso es que tenemos que aprender, y yo creo que en la medida que vamos dejando atrás la pandemia, Dios quiera, ¿verdad? Va a venir otra y tenemos que estar preparados. Este revolú y Pero nos Fauci, ha cogido... Fauci dice que estamos todavía en la pandemia. ¿Quién? Sí, es que estamos en la pandemia, Fauci, estamos en bueno, otra no fase. estamos, Pregúntale a los chinos si no están en la pandemia, los chinos se dejaron todo. Mira el lío que han tenido. O sea, la pero política drástica. esa política de los chinos te encierran en la casa, te hacen Porque una no tienen barricada en vacuna. tu casa. La vacuna de O sea, Yonanyanga GT, lo que te protege contra la picada del mosquito. Sí, pero eso es otra cosa. Ya tú sabes. Eso es represión. Es un desastre y tenemos que aprender. Desgraciadamente nos ha tocado estar en pandemia con otra pandemia peor, que es un gobierno. Y un gobierno compartido con una legislatura tan irresponsable, tan morona como esta, no hay manera que nadie serio, que nadie que tenga dos dedos de frente pueda proponer y decirle, mire señores, vamos a aprender de esta, hay que darle facultades, estas facultades son de los alcaldes, estas facultades, ¿ustedes se acuerdan? Los alcaldes aquí cejaron pueblos, el de Trujillo Alto que perdió, el de Trujillo Alto no, el de San Lorenzo, que perdió la elección, puso barreras en los expresos, un salvaje, y perdió. Ya ustedes saben, me está llamando el alcalde. Así que con eso, mi gente, vamos a estar con ustedes y vamos a cerrar este programa, mis amigos. Vamos a estar mañana dándoles a ustedes el resumen de estatus. Mañana va a estar Garriga Picó, Gregorio Gartúa y Torres Mauri, Ríos Mauri. Y vamos a estar toda la semana con ustedes de lunes a viernes con estos resúmenes del año. Gracias a todos por acompañarnos, mi gente. Continúen en Noti1, que por ahí viene Carmen Jovet, viene Zulma Rosario, viene Quique Cruz y aquí no para la transmisión de noticias y de análisis. Gracias y que tengan muy buenas tardes.